Y para eso, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 133. Salmo 133. Si usted no está participando con misiones, pues bienvenido. Si usted desea participar con lo que usted desee participar para apoyar la obra misionera. Señor, te damos gracias por tu palabra. Guíanos con ella, Señor, y háblanos de tal manera que te entendamos y hagamos tu voluntad. Y ponemos en tus manos a Marilyn para que tú le guíes, le des sabiduría y esté donde tú quieres que esté. Y la uses para honra y gloria tuya y para que otros te conozcan y otros puedan crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Este Salmo 133, ven que hay una dedicatoria arriba. Algunos salmos, varios salmos tienen esa dedicatoria. Y ahí dice cántico gradual de David. En algunos la dedicatoria dice ascenso. Es porque esos salmos los cantaban cuando las tribus de Israel subían a Jerusalén a adorar. Entonces, en las fiestas solemnes de Jehová. ¿Y cuáles son los salmos de ascenso o los salmos graduales? Desde el Salmo 120 hasta el 134. Entonces, debió haber sido impresionante ver a las tribus de Israel viniendo desde todas partes, ¿verdad?, a Jerusalén. Ellos no tenían que preocuparse, dejaban vacío prácticamente las ciudades, pero Dios les había prometido que fueran donde Él pusiera su nombre. Y su nombre primero lo puso en Silo. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, ahí edificaron el tabernáculo. Pero como ellos se apartaron de Dios, Dios desechó Silo. Y entonces con David, cuando ya David fue rey, él quiso edificar una casa a Jehová. Dios le dijo que él no podía, pero que su hijo lo haría. Y Salomón lo hizo, edificó el templo. Los israelitas no tenían un montón de templos, solo un templo. Y Dios había aclarado en el libro de Levítico que solo iba a haber un altar. Y la razón era porque Dios quería que la gente no se fuera a la idolatría, sino que le adorara a Dios a la manera de Dios y no a la manera de los pueblos. Entonces, repito, debió haber sido impresionante ver a esas tribus, todas esas personas. Algunos venían con bueyes, otros con ovejas, otros vivían tan largos que vendían las ovejas o los bueyes y traían el dinero para comprar ahí bueyes y ovejas. Por eso en el tiempo de Jesús, eso se había ya había cogido un rumbo diferente, ¿verdad? Pero se podía hacer eso. Y ellos venían ahí con ofrendas voluntarias, con diezmos, con ofrendas de votos y a esas fiestas solemnes de Jehová, como la Biblia dice, y venían cantando estos salmos. Por ejemplo, el Salmo 121 es el segundo salmo cántico gradual. Y tal vez ellos venían ahí cantando con la familia: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Quizás era una alusión en contra de la idolatría, porque en los montes ponían los lugares altos. No era una caminata a adorar un ídolo, no, era una caminata para adorar al Dios viviente. Y alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí seguían cantando, ¿verdad? No hará tu pie al resbaladero, Él es tu guardador, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. También hay otro salmo donde dice, y recuerden que Jerusalén estaba en alto, entonces los pueblos cuando iban subiendo la veían, y hay un salmo donde dice: como los montes están alrededor de Jerusalén, así está Jehová alrededor de su pueblo. Y ese era otro cántico, el 133 era otro cántico gradual. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Bueno, es que así como ellos subían a Jerusalén la terrenal, nosotros subimos a Jerusalén la celestial.
Y por eso vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, si quieres se lo leo, Hebreos 12, del versículo 18 al 29, nos dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ese es el monte Sinaí, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Eso se está refiriendo al día del Éxodo 20, cuando Dios descendió en el monte Sinaí. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, de la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Vea lo que sigue diciendo: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y esto que sigue, hasta ahora Dios lo revela. En todo el Antiguo Testamento Dios nos reveló eso. Porque estudiando la Biblia nos damos cuenta que Dios nos revela su verdad poco a poco. Y no todo de un solo, sino que poco a poco. Y hasta aquí, imagínense, hasta ese momento nos revela esto que nos dice aquí. Dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y usted busca eso en el Antiguo Testamento y no lo va a encontrar. ¿Y quiere decir que no sucedió? Claro, pero hasta ahora Dios lo revela. Dice, vamos a parar ahí un momentito, y era el monte se conmovía, ¿verdad? Estaba lleno de nubes, Dios hablaba con voz tronante, imagínense. El pueblo tenía miedo de morir. Dios había descendido ese monte, el Creador había descendido al monte Sinaí. Todo esto me recuerda el Antiguo Testamento, la ley que Dios nos dio. También me recuerda algo que leí de Swindoll sobre el libro de Job, que decía que algunas personas piensan que Dios anda de puntillas y que Dios solo se manifiesta con un silbo apacible. A veces sí, pero a veces no. Vean, en este caso, Dios está hablando con voz tronante, ¿verdad? Y nadie se podía acercar a ese monte si no moría. Eso era en el Antiguo Testamento. Ellos se acercaron a ese monte Sinaí. Bueno, los israelitas ya no subían al monte Sinaí, que está en Arabia. Subían a Jerusalén, que era el lugar donde Dios había puesto su nombre. Pero ahora nosotros, los cristianos, dice en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, así como ellos subían a Jerusalén, ellos subían a Jerusalén aquí de la tierra, nosotros subimos a Jerusalén la celestial, subimos hacia el cielo. Estamos ascendiendo hacia el cielo. Cada vez que crecemos espiritualmente, nos estamos conformando más a la imagen de Cristo. Hacia allá nos dirigimos. Cuando una persona llega a conocer a Cristo, si verdaderamente lo llega a conocer, sabemos que esa salvación no la va a perder. Y esa salvación se evidencia por medio de una vida que da fruto. Porque si dice que conoce a Cristo y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Si es una verdadera fe, esa persona no va a perder la salvación. La Biblia es muy clara en eso. Y un hombre decía, el diablo sabe que no le puede quitar la salvación al creyente, pero va a tratar de echarle a perder el viaje. Y eso es lo que a veces el diablo hace. En este camino donde vamos hacia la Nueva Jerusalén, hacia el cielo, Satanás va a tratar de echarnos a perder el viaje, pero nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es tener ese ambiente del cielo. En la oración modelo Jesús dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Es con gozo,
con poder, con serenidad, con paz, con la gloria de Él. Así es como debe ser aquí. Y mientras nos dirigimos allá, debe existir la armonía que nos habla ahí en el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto lo iban cantando ellos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos. Aarón era el sumo sacerdote, según la ley, pero según el orden de Melquisedec, Jesús es el sumo sacerdote. Yo me acuerdo que había un pastor nos contó que venía un predicador hace muchos años al país de él, y el aeropuerto estaba lleno, no había campo. Y le dijeron, la persona, un amigo de un creyente le dijo: hoy viene el papa de ustedes, ¿verdad? Y él dijo: no, nosotros no tenemos papa. Pero algunos piensan que tal vez un predicador muy conocido es el papa, como dice la gente, de los evangélicos o de los protestantes o de los cristianos. Nosotros no tenemos papa. Tenemos solo un sumo sacerdote, y no está en la tierra. Está a la diestra de Dios, según el orden de Melquisedec. Y ese aceite que se derramaba sobre Aarón y bajaba sobre su barba y seguía bajando hasta el borde de sus vestidos, nos recuerda el Espíritu Santo. Que Jesús, cuando fue glorificado a la diestra de Dios, 10 días después de que ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo sobre nosotros. Y nos sigue diciendo aquí el Salmo 133, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo que Cristo nos dio cuando nos arrepentimos y creímos, entonces nos guíe y haga que nosotros tengamos buena armonía entre nosotros. Ese rocío de Hermón nos recuerda también la palabra de Dios, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Escuchad, dice Moisés, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así que el Espíritu Santo y la palabra de Dios, hermanos, hacen que en nosotros haya armonía y que haya bendición, porque dice aquí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Recordemos, hermanos, que alguien dijo que una de las grandes tácticas del diablo es que nosotros hagamos la obra de Cristo a la manera del diablo. Eso es lo más efectivo que puede haber. Cuando una persona sirve a Cristo, pero tiene una actitud mala, afecta tanto, es como vacunar a la gente en contra del cristianismo. Vean lo que nos dijo Pablo en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es la unidad de nuestra iglesia, ni la unidad de un compañerismo, ni la unidad de una convención, es la unidad del Espíritu Santo, del aceite de Jesús, que ha descendido a nosotros desde el día que creímos. El Espíritu Santo quiere unirnos, Satanás quiere dividirnos. Y sigue diciendo aquí, en el vínculo de la paz. Hay que mantener la paz. Un cuerpo, dice, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa unidad debe haber en nosotros. ¿Eso qué puede hacer? Que otras personas puedan llegar a conocer a Cristo. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Me llama la atención que ese Salmo 133 empiece, mirad cuán bueno. Y en el Nuevo Testamento hay una expresión muy parecida. Está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, gracias a Dios por el país donde vivimos. Nada más que nosotros tenemos que estar dispuestos a tener que guardar la verdad, no importa lo que pase. ¿Okay? Estaba contándole a Cristina hoy en la mañana sobre el profeta Amós, un agricultor, y Amasías, un sacerdote, le dice a Jeroboam. Jeroboam era un rey de Israel, Jeroboam II, como le llamamos los que estamos estudiando. Era un descendiente de Jehú. Y le dice a Amasías, rey, a Amós nadie se lo aguanta. Las palabras de él no se lo aguantan. La tierra no puede sufrir sus palabras. Y Jeroboam llamó a Amós y le dice, profeta, vaya, profetiza en Judá, come ya tu pan y bebe tu agua. ¿Y sabe qué le dijo Amasías? A mí me da risa. Bueno, perdón, pero es que Amós, perdón, lo que le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo me imagino las manos de agricultor que él tenía. Y le dice, y además Dios ha dicho, tu mujer será ramera en las calles, y usted y todo el pueblo será llevado cautivo. Así, sin filtro, sin nada, la pura verdad. No se sabe qué pasó con Amós. Sabemos que él sigue profetizando. Bueno, de acuerdo al libro, hay una tradición que dice que el hijo de ese sacerdote, de Amasías, lo mató. Pero eso es una tradición y no se sabe si realmente será cierto. Pero hermanos, el mundo no nos conoce y puede llegar el momento en que lo que nosotros enseñemos, el mundo lo va a ver como una ofensa al punto de ser necesario de meter en la cárcel a la persona. Pero nosotros tenemos que mantenernos en la verdad. Vea lo que Amós se arriesgó por decir la verdad. Vea lo que él arriesgó todo. Y usted y yo tenemos que arriesgar todo por decir la verdad. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Sigue diciendo ahí en el versículo 2, 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Así que entonces somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser semejantes a Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual cambiará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en la Nueva Jerusalén. O vamos o Cristo viene, una de las dos. Y Él, cuando venga, si estuvimos muertos, venimos con Él y nuestro cuerpo será resucitado. Si estamos vivos, seremos arrebatados. Ese será el tiempo cuando la iglesia va a dejar de estar en este mundo y el enemigo se va a desbordar por toda la tierra y va a ocasionar los desastres que la Biblia nos habla, la mayoría en Apocalipsis, desde el capítulo 6 al 18. Así que miremos la armonía, miremos lo que seremos. Miremos la armonía que tenemos que tener hoy día,
miremos lo que vamos a hacer en la eternidad. Además, la Biblia nos dice que nosotros somos hijos de luz. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Ahí nos dicen esos versículos que nosotros, como en el versículo, por ejemplo, 6, por tanto no durmamos como los demás, o sea, como los del mundo, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, no está hablando de dormir físicamente, está hablando de andar en pecado, andar en el mundo, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, ahí sería estar vivos, o que durmamos, ahí sería que muramos físicamente, vivamos juntamente con Él. Entonces, nosotros somos hijos del día, debemos de vivir como hijos del día. La segunda venida de Cristo, la Biblia nos dice, ya para este tiempo, ya no nos tiene que sorprender que va a venir como ladrón en la noche. Para el creyente, Jesús no es una sorpresa que venga como ladrón en la noche. Eso es lo que está diciendo ahí en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Los primeros creyentes, cuando Jesús resucitó, le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca saber a ustedes las sazones y los tiempos que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el Espíritu Santo. Pero ya para este tiempo el Espíritu Santo ya ha venido y más bien aquí nos dice que nosotros sabemos. Nos dice en los primeros versículos, versículo 1, 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bien, entonces no nos debe sorprender la venida de Cristo. Hace 15 días estábamos orando aquí, ¿verdad? Atrás, pidiéndole a Dios que si la voluntad de Él nos proveyera para tener unas aulas y una cocina y un comedor aquí. Entonces cuando vino Ever, yo fui el primero que salí, pero yo lo vi y le dije, ¿qué? Pensó que vino el arrebatamiento, porque estaba vacía la iglesia y de verdad Ever se sorprendió pero ¿y qué pasó? Me habría quedado. Hermanos, al verdadero creyente no nos va a sorprender que eso pase, ¿ok? Oiga, pero si usted se queda, debería sorprenderle, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que la cosa no estaba bien. Sí. Entonces, hagamos un ambiente celestial. Sigue diciendo ahí, 1 Tesalonicenses, en el versículo 11, 5:11, dice, por lo cual animaos unos a otros. Tenemos que aprender a animarnos, hermanos. No nos centremos en nosotros mismos, tratemos de animar. ¿Cómo puedo animar a una persona? Sin mentir, no es adular. Adular es pasar la brocha, ¿ok? Animar es diferente, es decir la verdad. ¿Para qué? ¿Para que la persona se llene de orgullo? No, es para que la persona tenga ánimo, porque somos dados al desánimo, y a veces eso es un arma del enemigo, desanimarnos. Así que aquí dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Tenemos que edificarnos. ¿Cómo nos edificamos? Bueno, ¿cómo no nos edificamos? ¿Sabe cómo no nos edificamos? Peleando, teniendo divisiones, teniendo disensiones, teniendo enojos, teniendo problemas. Y podemos enojarnos, pero hay que resolverlo, ¿ok? Recuerden, y que no se nos olvide,
Cuando tenemos razón o cuando pensamos que tenemos razón, es el momento más fácil para hacer mal y tener mala actitud. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nosotros tenemos que tener buena actitud, que nosotros tenemos que animar a otros y edificar. Los edificamos orando, edificamos discipulando, aconsejando, compartiendo la palabra. Cuando estudiamos la Biblia, hermanos, concentrémonos en la palabra de Dios. Que Dios nos use para que con esa palabra podamos animar a otros. Además, para que siga ese ambiente celestial, nos dice en el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y reconocer es mirar. ¿Ok? A los líderes. ¿Qué deben hacer los líderes? Bueno, presidir, eso es ir adelante, es tener un rango, pero en el sentido de Cristo. Porque para Cristo el mayor es el que sirve. Entonces el hecho de que se trabaje, eso nos pone en el sitio que Cristo quiere que estemos. Que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y nos presiden y nos amonestan. Amonestar es advertir. Hermanos, sinceramente estamos en un tiempo en que la gente no se quiere dejar pastorear. La gente no quiere que el pastor les diga las cosas. Quiere que les diga cosas bonitas. Y si el pastor le llama la atención, ya a mí no me gusta. Eso es lo que pasa hoy día. Es como queremos un cristianismo personalizado, ¿verdad? Cuando vamos a un restaurante y que nos hacen, queremos que nos pongan las hamburguesas en lugar de pan arriba y el pan abajo en el centro, ellos lo hacen. O que le hagan una hamburguesa de lechuga sin pan, lo hacen. Lo hacen, ¿por qué? Porque para ellos el cliente siempre tiene la razón. ¿Ok? Pero en el cristianismo, Dios siempre tiene la razón, ni usted ni yo. Y debemos de acomodarnos a la palabra de Dios. Y si el pastor nos llama la atención, si nos advierte, mire, no haga esto porque le puede pasar aquello, eso es amonestar. Poner en la mente lo que le puede pasar. De hecho, Dios hace eso en 1 Corintios 10, cuando nos recuerda los pecados de los israelitas en el desierto y todo lo que les pasó a ellos por haber desobedecido. Estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado el fin de los tiempos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermanos, el mundo quiere hacernos creer que ya los mandamientos de Dios no tienen valor. Y así, entonces, las personas enseñan que si usted quiere ser una persona homosexual, está bien. Si usted quiere ser un animal, está bien. Si usted quiere ser un niño, aunque tenga 60 años, está bien. Hermanos, esto no solo es incorrecto así naturalmente, pero bíblicamente, claramente está mal. Esto es una mentira, de las peores mentiras que han habido en el mundo. Sigue diciendo aquí, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, hay que orar por el pastor, hay que orar por los líderes, hay que animarlos, hay que tratar de tener paz con ellos, ¿verdad? Hay gente que sin darse cuenta desprecia lo que tienen. No saben lo que tienen. Y no importa si el pastor fuera como Amós, que es un agricultor, pero era un siervo de Dios, que hasta Esteban en Hechos 7 da un versículo de Amós, sin mencionar a Amós, habla del versículo, o fuera un Daniel, que era todo un hombre dentro de Babilonia,
todo un estadista, un hombre de gobierno. Los dos fieles, amén. Pero los dos son siervos de Dios. Recuerdo Daniel cuando tiene el capítulo 4, ve la visión que tiene Nabucodonosor. ¿Y sabe qué hace Daniel? Como por una hora no quería decirle a Nabucodonosor. Y se hacía para allá y para acá y pensando, ay, y entonces el Nabucodonosor le dijo, pero Daniel, dígame. Y él le dice, rey, esto que le voy a decir, yo deseo que le suceda a sus enemigos. Y ya le cuenta lo que iba a suceder. Pero hago la comparación con Amós. Claro, son situaciones diferentes, ¿verdad? Amós de una vez, en cambio Daniel tuvo ese cuidado, ¿verdad? O sea, ni quería decirlo, pero sí lo dijo porque era un siervo de Dios, pero era un siervo de Dios. Y entonces, hermanos, ¿qué importa quién esté aquí? Si de verdad está enseñando la pura palabra de Dios, hermanos, este es un siervo de Dios. Hay que ayudarlo, hay que orar por él, hay que tener paz con él, en el sentido correcto de la palabra. No es que este es el que manda aquí, es el rey, no. Como unos hombres que Cristina me contó que vio en un lugar, ahí en un video, que en el día le dieron regalos a ese pastor. ¿Cuántos carros eran? Carros de regalos de cumpleaños. Un montón de carros de regalos de cumpleaños, pero carros lujosos. Ay, mis hermanos, qué torta, ¿verdad? Hermanos, hay que enseñar la palabra de Dios. Una vez un amigo me dijo, Johnny, ese es un cliente, háblale. Y yo le dije, no, él no es un cliente mío, es una oveja que necesita a Cristo. Aquí no vienen clientes, hermanos, ninguno es un cliente, son personas a las que tenemos que servir. Y doña Maudie me decía, Johnny, no necesitamos gente para hacer una obra, necesitamos una obra que haga la gente, una obra que haga a la gente conformarse a la imagen de Cristo. Para tener ese ambiente celestial, nos sigue diciendo en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los vagos. Recuerden, hermanos, Japón es un país que trabaja demasiado. Johnny me contaba la otra vez que un patrón, cuando veía un empleado dormido, se ponía contento. ¿Por qué? Porque él sabía que había trabajado tanto que ya no dio y se durmió. En Japón trabajan demasiado. He escuchado que ellos se sienten culpables en pedir vacaciones. Eso es un extremo. Y del otro extremo, a mí me parece que está Costa Rica. Ok, ninguno de los dos extremos es bueno, ¿verdad? Y no todos los ticos son vagabundos, no, pero sí hay. Y entre los creyentes no debería de haber. Dice, vea lo que dice, que amonestéis a los ociosos. Luego dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿Por qué alentar a los de poco ánimo? Porque usted no puede estar regañando a una persona de poco ánimo. Al ocioso sí, porque hay que despertarlo, ¿verdad? Como aquel muchacho que una vez estábamos en un lugar lleno de gente y cuando siento que me electrocutan, andaba con un chuzo de toro y me lo puso y yo hasta que brinqué y ahí andaba y yo andaba lo más lejos de él. Eso es lo que hay que hacer con un ocioso, hay que amonestarlo, ¿verdad? No es que hay que ponerle un chuzo, pero hay que hablarle duro, de tal manera que entienda. En cambio los de poco ánimo, usted lo regaña un poquito y está llorando y se desborona y se nos echa a perder. A ellos hay que alentarlos. Hay que sostener a los débiles, dice,
y que seáis pacientes para con todos. Me recuerdo que yo una vez tuve una alumna en el colegio, una alumna de arte. Hermanos, qué problema me daba esa alumna. Rebelde, totalmente rebelde. Entonces yo fui donde la directora y le dije, quíteme a esa alumna, porque era una clase electiva. Y ella me dijo, no se puede, usted tiene que trabajar con ella. Y me dijo un hermano que había venido para ser misionero, me dice, Johnny, me extraña que usted diga eso. Eso sucedió como en los 90, 95, algo así. Me extraña, dice, nosotros tenemos que aprender a trabajar con toda persona. Fue una lección para mí, hermanos. Seguí trabajando con esa alumna y se convirtió en mi mejor alumna. Y yo me convertí en el fan de ella. Luego cuando vino, se fue a los Estados, luego cuando vino y toda contenta viéndome y todo. Pero sí tuve que ser firme con ella, pero tenemos que aprender a ser pacientes, ¿verdad? No queremos gente que no nos guste, pero hermanos, todos tenemos cosas que no nos gustan, ¿verdad? Que tenemos que cambiar. Todos tenemos cosas que cambiar. Y dice la Biblia, sed pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, no se vengue. Lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Hermanos, qué bonito ver a esa señora que se quemó llena de gozo. Con el gozo del Señor. Ahí estaba en esa iglesia, no estaba diciendo, pobrecita, yo veo todo lo que me ha pasado. ¿Por qué el Señor es así conmigo? No, estaba llena de gozo. Ahí Cristina y yo nos sentamos escuchándola, alabando a Dios. En las cosas que decía, ponía en alto a Dios y cómo Dios tuvo misericordia de ella. Sigue diciendo, orad sin cesar. No paremos de orar, hermanos. Las oraciones nunca mueren, decían E.M. Bones. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que ser agradecidos. Dé gracias a Dios. Yo tengo una computadora en la casa que Johnny me dio, y para apagarla por completo tengo que meterme, agacharme y a llegar al botón ahí, me tengo que hincar y todo. Y a veces quise quejarme y dejé de quejarme. Gracias, Señor. Puedo agacharme, puedo meter la mano y tengo una computadora. Amén. Porque yo podría, si yo tuviera otra oficina y tuviera entonces el escritorio de este lado, entonces yo nada más voy del otro lado y ya apago, prendo. No, hermanos, démosle gracias a Dios lo que Él nos da. Amén. Sea poco, sea mucho, debe ser para la gloria de Dios. Gracias a Dios, puedo apagarla, puedo prenderla, la tengo. Ha sido una bendición para la obra de Dios. Entonces, demos gracias por todo. Dice, por todo lo dicen en Efesios, que le demos gracias por todo en Efesios, y aquí dice en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Apagamos al Espíritu cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión y queremos seguir nuestro camino y nuestros caprichos. No menospreciéis las profecías. Hermanos, estamos estudiando la Biblia. ¿De cuáles profecías está hablando aquí? No de la que la gente inventa, que Dios me reveló, que yo soñé, que Dios me ha dicho. No, eso no. Esta es la profecía, esta es la palabra de Dios, que la vida apenas nos alcanza para estudiarla un poquito. Y cuando terminamos debemos de empezar a estudiarla toda, no la menosprecie. ¿Cuántos están menospreciando la palabra de Dios? Yo creo que hay hermanos en nuestra iglesia que menosprecian la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la leen. Si hay un hermano que ha dejado de leer la Biblia, usted la está menospreciando. Hay estudios de toda la Biblia y usted está participando. Si usted no está participando, usted está menospreciando la palabra de Dios. Usted debe esforzarse para hacerlo. Vea a ese señor, 5, 4 horas caminando. Tal vez caminó como de Cartago aquí para ir a la escuela dominical del domingo pasado. Ahí estaba el Señor todo contento. Me dice Cristina,
vaya, aliéntelo. Y yo le dije, hermano, qué bueno que usted hizo eso. Ah, sí, claro, el Señor ahí todo contento. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Hay cosas que sí se pueden examinar, ¿verdad? Usted no va a agarrar un libro de pornografía para examinarlo todo y retener lo bueno. No. Hay cosas que hay que examinar, sí se pueden examinar. Pero cuando es un libro de pornografía o algo de pornografía, es el otro versículo. Absteneos de toda especie de mal. Además, en este caminar hacia la Jerusalén, nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios, como dice en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién? Dios, hermanos. Y todo vuestro ser. ¿Y cuál es nuestro ser? El espíritu, que es la parte más adentro nuestra. El alma, que es la mente, el corazón y la voluntad. Nuestro yo es. Y el cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una promesa de Dios. Y Él lo va a cumplir, porque dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Debemos de confiar en las promesas de Dios, pero como Dios es el que me santifica, no quiere decir que yo no tengo que hacer mi parte. De hecho, mi parte se menciona en el capítulo 4, donde nos dice, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y sigue hablando. Yo tengo que poner mi parte, pero en ese poner mi parte está Dios conmigo, el Dios de paz, que me santifica por completo. Hermanos, tenemos que tener un ambiente ideal, un ambiente del cielo, que la gente cuando venga pueda sentir a Cristo aquí. A mi papá una vez lo llevé a mi casa, y de camino de mi casa a la casa de él, qué lindo, qué linda paz, qué lindo es su casa, me iba diciendo. Digo yo, qué lindo, le impactó, ¿verdad? Le impactó Cristina, le impactó la paz que estaba ahí de Cristo. Hermanos, que la gente cuando venga aquí pueda sentir eso, ¿ok? Que la gente cuando es nueva venga aquí, vea que realmente le amamos, que realmente estamos interesados en ellos y queremos ayudarlos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica y te ruego, Padre, que podamos ser parte de ese ambiente del cielo en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Así con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, si hay una persona que aún no ha iniciado este viaje hacia Jerusalén la celestial, la forma es arrepintiéndose y recibiendo a Cristo en su corazón, creyendo que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, invocando el nombre de Él. Entonces, Él le va a dar poder de ser hecho hijo de Dios y un día usted va a ser semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Si usted no se ha vuelto al Señor, hoy es el momento. Hoy es el momento en que usted debe volverse al Señor. Dígale ahí donde está usted, dígale, me arrepiento, el mundo lo quiere engañar a usted, no se deje, créale a Dios, crea la verdad de Dios. No hay buenas consecuencias si desobedecemos a Dios. Hay bendición si obedecemos a Dios. Gracias, Señor, te rogamos que nos ayudes a que otras personas puedan conocerte y puedan verte. En el nombre de Jesús. Amén.